Ahí estamos. La idea de hoy es poder dar unos lineamientos, ir guiándolos y guiándolas más o menos en cómo poder armar un resumen eh, o cómo empezar a abordar el material, digamos, de alguna manera. Quizás algunos ya lo empezaron y lo que van a hacer es un repaso, y quizás algunos otros u otras lo empiecen hoy y nada, por ahí les sirva para tener una visión de cuáles serían como las cosas importantes que no nos pueden faltar. ¿Por qué voy a hacer eso? Primero porque es mucho material y yo voy a dar una sola clase, entonces es medio imposible que me entre todo en una sola clase. Entonces, nada, tengo que dar punteos. Una cosa que les voy a decir respecto a eso es que si ustedes quieren desarrollar por ahí algunos temas, no sé si tengo todos los temas, no recuerdo mucho nada de qué clases subo y qué no, pero hay otras clases de psico general en mi YouTube y pueden ir ahí y por ahí algunos están más desarrollados porque antes daba las clases semanalmente, entonces nada, podía desarrollar los temas, basarme, desarrollar todo, pararme en ese punto y entonces por ahí dentro de mi YouTube hay algunas clases que ya tengan ciertos temas desarrollados en profundidad o que se haya hablado puntualmente del tema y nada, si las quieren ver, ahora después paso todo ese tema. Eh, bueno, esto también va a ser subido a ese mismo canal. Bien, para empezar lo que les diría es que esta materia tiene algo que me parece que está bueno, que es ágil y que es que se puede estructurar. Ustedes dirán que es estructurar, algunos ya más o menos se darán una idea de lo que quiero decir. Estructurar quiere decir que le puedo dar una estructura a la materia. Parece que caigo en la obviedad, pero a veces no nos damos cuenta de eso, de que hay materias de que se les puede dar una estructura, un lineamiento a seguir, ¿sí? Puntualmente esta materia, como lineamiento, tiene los paradigmas. Esto va a ser del principio de la materia al final de la materia, ¿está bien? Eso está bueno porque entonces yo ya sé por dónde más o menos empezar la cosa. Nosotros tenemos dos materiales en esta materia, que es eh, un libro y un módulo. ¿Tá? Dentro de esos módulos tenemos distintas unidades, que son unidad 1, 2 y 3, que son las que entran en el parcial. Eso por una parte. Por otra parte, le dieron a hacer unos trabajos que si ustedes le hacían una seguidilla, más o menos iba encauzando cuáles eran como las cosas más importantes en hacer énfasis. Eso está buenísimo, porque eh, siempre está bueno abordar todos los temas, pero siempre hay que entender dentro de esos temas cuál es el punto por el cual estamos leyendo algún texto o algún, qué sé yo, algún autor o autora. ¿Tá? Esos tres serían como el eje del material a seguir. Yo lo que les recomiendo es, si todavía no lo han hecho, y si lo han hecho, hacerlo de esta manera por ahí sería como productivo, agarrar el libro primero y leerse las unidades. El libro que tiene una lectura ágil. Entonces, al tener una lectura ágil, yo puedo más o menos darme una idea de por dónde va la cosa. ¿Está bien? Y después agarrar los módulos. Entonces, yo ya al tener más o menos una idea, puedo hacer más hincapié en unas cosas u otras dentro de los textos que leo. Eso por una parte, y por otra parte les iba a decir esto, busquen videos en YouTube, ¿no? No hay tema, es psicología general, o sea, hay cosas que van a estar en YouTube. Y por ahí, viendo un video, uno como que abre, expande no solo el vocabulario, sino la mente. Lo que sí les digo es, recomendaciones, no utilizar únicamente, sí se puede utilizar como compañeros y compañeras que se pasan la info, pero no utilizar únicamente para el parcial haber leído resúmenes. No cometan ese error, no lo cometan. Es un error que pasa por generaciones y generaciones de universitarios y universitarias, y en algunas materias puede llegar a servir, pero en otras no, ¿sí? Más que nada para el desarrollo.
¿Por qué? Porque si nosotros más vocabulario tenemos, si nosotros leemos un texto, tenemos más vocabulario porque recordamos lo que leímos en el texto. Entonces, al tener más vocabulario, cuando yo voy a hacer una pregunta de desarrollo, voy a tener más vocabulario para poder meter en esa pregunta. ¿Está bien? Nada, eso como consejo, ustedes hagan lo que quieran, pero nada, me parece una tontería cometer ese error después de tantas y tantas generaciones universitarias que somos, ¿sí? Lean, es muy importante. Bien, volví a la estructuración de la materia. Bueno, esta materia, como bien les decía, tiene algo copado que se puede estructurar. Y eso es buenísimo para mí, para ustedes. Para mí, porque ahora les voy a dar ese lineamiento, y para ustedes, porque por lo menos van a tener una guía para poder arrancar, digamos, a ver por dónde arranca esto, por dónde lo empiezo y hacia dónde. Voy a hablar de los textos y de los módulos un poco, los voy a guiar en eso, así hacen un poco de hincapié en eso. Cosas importantes, primero, saber qué estudia la psicología, porque si yo voy a hablar de psicología general y no sé lo que estudia, sinceramente, casi que no voy a poder sostenerme en otras cosas. Así que, lo primero que vemos es qué estudia la psicología general, que son los procesos psicológicos del ser humano. Lo que pueden ir haciendo si quieren es un cuadro sinóptico, alguna cosita donde van sacando flechas y es re fácil de esa manera ubicar. ¿Está bien? ¿Qué estudia la psicología general? Los procesos psicológicos del ser humano. ¿Sí? Así que ahí ya tenemos como encauzado hacia dónde vamos con la psicología general. ¿Mediante qué? Mediante paradigmas, que fue lo que dije antes. Esta materia está muy basada en los paradigmas. ¿Cuáles paradigmas vamos a ver? Consciente, inconsciente, constructivista, ¿qué más tenemos? Cognitivista, ¿me está faltando alguno? Dije todos, consciente, inconsciente, cognitivismo, constructivismo, me está faltando uno, no me acuerdo cuál. Bueno, en este momento no puedo recordar cuál. Bueno, nada, lo veré más adelante. Cuando lo recuerde, lo recordaré. O cuando lo vaya leyendo, me voy a acordar cuál me faltó. Ah, conductismo, conductismo, me está faltando. Ahora sí, consciente, conductismo, inconsciente, cognitivismo y constructivismo. Ahora sí. Bien, pero para esto nosotros tenemos que saber qué son los paradigmas, porque si no, hablamos de pura tontería. ¿Sí? Si decimos mediante paradigma, y bueno, ¿y qué son? ¿Qué son los paradigmas? Les voy a leer la definición que va a utilizar la cátedra, que ustedes la pueden encontrar en el libro, pero les voy a explicar esa definición. Los paradigmas, dice, es una relación científica universalmente reconocida que durante cierto tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones planteados por la comunidad científica. ¿Qué quiere decir esto? Yo se los voy a pasar a un castellano básico. Es que estudian los paradigmas una cosa que puede llegar a, en este caso tiene que ser de los procesos psicológicos del ser humano, porque es lo que estudia la psicología general, así que los paradigmas se tienen que basar en eso, pero universalmente. O sea que, por ejemplo, si yo soy científico, o no sé, soy neurólogo, soy psicólogo, psiquiatra, lo que sea, y me doy cuenta que eh, hago un estudio y me doy cuenta que durante bla, 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 cierto tiempo, los niños y niñas de la edad entre tal y tal edad, 7 y 9, tienen tal conducta cuando caminan por calle de tierra, eso ¿se puede tomar como un estudio? Sí. Ahora, lo que tiene que ver la comunidad científica es que se aplique a todo el mundo. O sea, todos los niños del mundo, para que se transforme en paradigma, digo, ¿eh? Todos los niños del mundo entre 7 y 9 años tienen que, nada, desarrollar cierta conducta cuando caminan sobre tierra. Si eso es válido y se verifica, se transforma en paradigma. ¿Está bien? O sea, todas las personas del mundo, todos los niños y niñas, bla, 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 que ese fue nuestro estudio. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Eso es más o menos lo que dice en estas palabras, que a ustedes les parecerán medio raras, pero es básicamente esto. Se tiene que dar
en todos los países, en todos los climas, en todas las ciudades, en todas las situaciones, todo tiene que ser eso. ¿Tá? Siempre hay un fuera de norma, pero la mayoría por lo menos se tiene que poder dar. Ahora, si yo digo, miren, esto se los voy a decir de corazón, anótenlo porque les puede llegar a servir en algún momento de sus vidas, capaz para el final de la materia, tal vez simplemente les quede como un dato en su vida. Diferente es el tipo encuesta, o sea, el tipo que eh, agarro y digo, todos los niños y niñas de 7 y 9 años de la ciudad de Córdoba tienen cierto comportamiento cuando caminan en la calle de tierra. Vieron que estoy reduciendo, ¿no? Estoy diciendo de la ciudad de Córdoba. Eso es estadístico, ¿sí? Es estadística, no aplica a todos los niños y niñas del mundo. Eso no es un paradigma, ¿está bien? Para que lo tengan en cuenta, una cosa es la estadística y otra cosa es un paradigma. Es universalmente reconocido el paradigma. Esta es la palabra más importante. Bien, ya avanzamos una banda. Tenemos entonces que es mediante paradigmas, que son los paradigmas que le nombré. Digo, cuando ustedes me ven que freno es porque estoy dándole clic para que se sumen compañeros y compañeras, ¿está bien? Hasta ahí vamos bien, joya. Yo me hablo y me contesto sola, qué bien. Bien, vamos a pasar entonces a profundizar en los paradigmas. Tenemos paradigma consciente, paradigma de la conducta, del inconsciente, el cognitivista y el constructivista, que es lo que vamos a ver en esta materia. En lo que tiene que ver con el de la conciencia, tenemos como representante a Wundt. Le voy a decir algo respecto a los paradigmas. Todos tienen un método y un objeto de estudio. Así que si ustedes arman un cuadrito, en ese cuadrito yo creo que tengo alguno, ¿saben? Se los voy a buscar, ya armado. En ese cuadrito que ustedes se armen, pongan objeto y método de estudio, que eso es lo que me va a dar el lineamiento a qué voy a estudiar en ese paradigma. ¿Está bien? ¿O qué voy a ver? Si no sé lo que voy a ver, mezclo todo y hago un quilombo. ¿Está bien? Porque no es lo mismo que yo hable de Freud con el inconsciente a que venga a hablar de, no sé, de Piaget y del inconsciente. No, no estoy hablando de lo mismo. Ni siquiera estoy hablando del mismo sujeto. ¿Está? Así que todos tienen un método y un objeto de estudio. Y en eso se va a basar. ¿Está? Todo lo que lean respecto a eso. ¿Por qué les digo esto? Porque los temas siguientes a esto no dicen en qué paradigmas están parados, pero ustedes más o menos pueden ir encauzando hacia dónde va, qué paradigma tiene que haber, porque van a fijar que tiene un lineamiento. Un lineamiento es un pensamiento lineal sobre tal o cual cosa. ¿Está bien? Entonces todos los otros temas también están enganchados a paradigmas. Bien. Tenemos el de la conciencia, decía, de Boone. Si ustedes van al texto de Watson, del conductismo que tienen en el módulo, ahí habla bastante del paradigma eh, el paradigma de la conciencia. Y ustedes dirán, pero ahí dice conductismo, Cintia. El que no lo leyó me va a decir, Cintia, ahí dice conductismo. Te estás equivocando de nuevo. Me quedé sin video. Se cansó mi... Ahí estamos de nuevo, volví, en forma de ficha. Pero este texto, les decía, del conductismo está bueno porque hace un paralelismo entre una pasada entre lo que es el paradigma de la conciencia y el conductismo. ¿Por qué nace el conductismo? ¿A raíz de qué? ¿Contra qué se enfrenta? ¿Sí? No nace muy a raíz de llevarle la contra a la conciencia, pero más o menos va a tener esta idea. ¿Sí? De hecho, acá en este texto, Watson le pega bastante a la conciencia, ¿eh? Le pega bastante a Boone. Así que está bueno, por lo menos se ven piñas acá. Qué sé yo, es un poco divertido, diría. Em, Voy a equilibrar entre libro y texto porque quiero mostrarle algunas cosas que dice el texto que por ahí les ayude a enfocar o si ya lo leyeron, nada, repasar y si no lo leyeron, más o menos fijarse en eso, ¿no? Eh, Les voy a hablar primero de lo que es la conciencia. Wundt es el representante y Booth, la verdad que viene de haber pasado justo en lo que es
de la edad moderna, de la edad media a lo que es la edad moderna. ¿Sí? En la edad moderna se toma, para que ustedes lo tengan en cuenta, a partir del siglo XV, como que se pasa a lo que son los hechos científicos. ¿Qué son los hechos científicos? Bueno, tengo que, miren, se los voy a resumir, por ahí voy a hacer re guasa en decir esto, pero ver para creer. Por ahí me estoy como estoy haciendo un reduccionismo terrible, pero es esto de que tiene que tener hechos concretos las cosas, ¿sí? Pasamos de que de golpe Dios era como el centro de todo, era el que decía lo que había que hacer y bla, bla, a ser la ciencia la que decía eso. ¿Cómo? Bueno, mediante el método experimental, mediante el hecho de, bueno, todo lo que se ve es lo que es, ¿sí? Así que Watson hace ese pasaje. ¿Qué pasa con ese pasaje? Bueno, generalmente las personas eran como bastante religiosas en ese tiempo, ¿sí? Y Watson lo que quiere estudiar es el tema del alma, ¿sí? O sea, él está como un poco empecinado en encontrar el alma, ¿sí? Y como todos esperábamos, capaz que no, yo no, porque no viví en ese tiempo, tipo, así que, pero viéndolo así, a lo de ahora, parada acá hacia atrás, y está medio difícil, porque el alma es como un constructo, no tiene, no se palpa. Pero él estaba hasta, hasta hizo experimentos científicos, o sea, él trabajaba con muertos, ¿sí? A los que él decía que bueno, porque ¿cuál es la creencia? Que uno cuando se muere, la creencia popular, digo, sí, después cada religión va a tener su creencia, bla, bla, bla. Yo hablo siempre de la creencia popular, de lo que podemos palpar todos o le haber leído en algún lado. La creencia popular es que cuando vos te morís, el alma va al cielo. ¿Está bien? Eso no quiere decir que todos creamos en eso. Solo digo la creencia popular, ¿sí? O el catolicismo que está como más expandido, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Él trabajaba con muertos, ¿sí? Con cadáveres, y la idea era encontrarle el alma. ¿Está bien? La idea era encontrarle el alma. Pero eso no iba a pasar, porque él lo que quería era estudiar eso. Pero eso no iba a pasar. No iba a pasar porque no había alma alguna para estudiar. Lo bueno que nos ha dejado Boone es primero esta idea del método experimental, ¿sí? Que empieza trabajándose así, ¿sí? Y si vamos a hablar de objeto puntual de estudio, lo que nosotros tenemos que poner en ese coso, en ese lugar, eh, tenemos que hablar de que va a tomar como objeto de estudio los contenidos de la conciencia. ¿Está bien? ¿Qué es esto que yo les decía? Él buscaba como que teníamos algo adentro, pero que era esa alma, esa cosa viva como que estaba, ¿sí? Eso es lo que luego le va a criticar Watson, ¿está bien? Eh, no sé si me olvido más o menos de algo en esto, método y objeto de estudio. Había algo que les quería decir. Ah, que él funda, está bueno porque él funda lo que es el laboratorio, el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, ¿sí? Esto está bueno saberlo porque, bueno, ya nos da una base, ¿no? De cuándo más o menos empieza todo esto. Ya había otros, pero en otras partes. Tengan en cuenta también que la psicología se expande, esto no está acá, pero bueno, se los digo yo. Está un poco expandida, ¿sí? Tenemos bastante en Europa, digamos, pero lo que digo es, tenemos un poco en lo que es Alemania, en lo que es Francia, y si bien entre ellos, o sea, los autores que vemos acá son contemporáneos, algunos ni se conocían, ¿está bien? O sea, solo conocían las teorías del otro, pero no se conocían en sí. Eh, bien, esto es como lo más importante, digamos, que podemos sacar de Watson. Les digo, para profundizar, el texto del conductismo es como el que más habla de Watson y todo lo que venía haciendo. Acá lo que va a decir Watson a Wundt, lo que le va a decir que eso es imposible de estudiar, ¿sí? Hace una crítica hacia Wundt, no entendí esa parte. Sí, ahora voy a eso. Estoy yendo, todavía estoy hablando de la conciencia. Ahora me voy a meter con el conductismo. Watson lo que va a decir es que es imposible eh,
que eso pase, o sea, que se estudie eso que no era tangible. ¿Qué era tangible y qué era visible? Decía Watson, la conducta. Fíjense que si ustedes van al texto de Watson, dice que eh, es la conducta del ser humano el objeto de la psicología. Y ahí dice, afirma que el concepto de conciencia no es preciso ni siquiera utilizable, dice Watson. ¿Dónde lo dice? Estoy en la primera hoja de lo que habla del conductismo, del texto de conductismo. Estoy en la primera hoja. Y ahí dice eso. Creo que es el segundo párrafo. Dice, afirma que el concepto de conciencia no es preciso ni siquiera utilizable. ¿Está bien? Esta es como la crítica que le hace a, a Wundt. ¿Está bien? Le dice, eso no se puede estudiar, porque no se puede ver, no se puede tocar. ¿Sí? Una compañera que levantó la mano, ¿querés decir algo? O se te levantó Sí, sola la sí, mano. perdón. Sí, decime. Sabés que seguramente, yo creo, según lo que estuvimos hablando con el profesor, que nos pregunte, digamos, el surgimiento de la psicología científica. Y eso es algo que no me quedó muy claro. Igual, nada, si querés seguir y a lo último, me respondés un poco mejor la pregunta, porque estuve leyendo, pero no sé bien cómo formar, digamos, la respuesta a cómo surgió, básicamente, eso. Bueno, sí, la psicología lo que tiene son un poco afluentes. Primero vamos a pensar desde acá lo que miran es desde el punto de vista de Kant, y ya te digo, van a hacer énfasis en lo que fue el método científico. Igual sí, si querés ahora lo seguimos hablando. Lo que fue el método científico, que eso lo crea, entre comillas, Descartes, ¿sí? Descartes crea el método científico, ¿sí? A partir de ese momento, de hecho, cuando se crea el método científico, Descartes crea ese método científico, obviamente que todo es un proceso, tipo, acá lo estamos haciendo reduccionista, pareciera que fuera una cosa, un día me levanté, armé el método científico, a partir de mañana tal cosa, no pasa de esa manera. Pero a partir de que se crea el método científico, o Descartes crea ese método científico, es que se empieza a mirar la psicología de otra manera, con lo que yo decía, eh, que es con eso, con el hecho, o sea, que se tiene que ver mínimamente que sea algo mínimamente real, ¿sí? O que se pueda fundamentar, ¿está bien? Como que no viene ya desde Dios dijo, sino el hecho de, bueno, vamos a estudiar esto, ¿está bien? Vamos a tener eh, dónde basarnos, por qué, ¿sí? Más o menos eso. Igual sí, ahora lo charlamos. Em, bueno, como bien decía, tiene una línea bastante importante lo que es Kant. Por ahí, lo que te recomendaría es leerlo del libro y no tanto de lo que es Foucault en lo que es los textos. Por ahí el libro te aclara un poco mejor eso. Igual sí lo podemos charlar. Volviendo al paradigma de la conducta, que se me va a cortar, el paradigma de la conducta tiene como representantes, en primer lugar, los antecedentes para que llegue a ser una ciencia, son filosóficos, científicos, sí. Ah, se me fue la pregunta, pero sí, casi lo llego a leer. Sí, de hecho la filosofía es una base muy importante para la psicología. Científicos y sí, científicos por sobre todo. ¿Y saben por qué tecnológicos? Porque había pasado, en ese tiempo todavía era claro, cuando se funda más o menos sí, ya había pasado, venía con el tema de la revolución industrial. Pero los voy a confundir con eso. Em, Bueno, venía con este tema de Watson. El tema de lo que iba a decir del paradigma de la conducta tiene tres representantes, ¿sí? Acá se ve Pablo, Watson y Skinner. Y les voy a decir una cosa. Estos tres representantes que tiene, uno es seguido al otro, o sea, uno toma la teoría del otro. Watson va a tomar la teoría de Pablo, ¿sí? Y Skinner va a leer a Watson y a Pablo. O sea que es una seguidilla. O sea, acá como el primero que tira esta onda es Pavlov, y Watson, si bien es uno de los más conocidos, es como el que hace
es bastante duro, o sea, en lo que él piensa. De hecho, se lee no solo en su escrito, sino en lo que se conoce, él es bastante duro en ese sentido. ¿De qué van a hablar? Pablo principalmente va a hablar de lo que es el reflejo condicionado, ¿sí? No sé si conocen el tema de la gráfica del perro, donde el perro salivaba cuando veía la carne, pero para eso hubo que hacer todo un trabajo. Lo que él decía Pablo es, el perro cuando ve la carne saliva, el perro cuando escucha un ruido ladra. Ahora, si yo hago que el ruido sea cuando ve la carne, no voy a necesitar luego la carne para que él salive. O sea, yo con el ruido nomás, él va a saber que viene la carne, ¿sí? O la comida, si lo quieren decir así. Él va a saber que viene la comida, entonces ya va a babear del solo hecho de pensar que llega la comida, porque ya escuchó el ruido, el sonido de una campana, ¿está bien? Entonces, eso es el reflejo condicionado. ¿Qué dice la conducta? Que